Es importante tener en cuenta que el tratamiento del dolor articular a menudo implica un enfoque integral que combina múltiples terapias, lo que puede ser medicamentos para aliviar el dolor y la inflamación, la fisioterapia para fortalecer los músculos, o bien terapia ocupacional que ayudará a realizar las actividades diarias con mayor facilidad. Existen otros procedimientos prometedores para mejorar la función articular, como la magnoterapia, ondas de choque, el plasma rico en plaquetas o el uso de células madre adultas, las cuales funcionan como estimuladores promoviendo la reparación de tejidos. Todos estos son usados para tratar una variedad de afecciones, como la artrosis, lesiones de meniscos o de ligamento. Es importante acudir con un especialista que determine cuál será el más adecuado según cada caso particular. El día de hoy estaremos hablando sobre las lesiones articulares, sobre todo también cómo tratarlas. El doctor Andrés Monasterios nos acompaña el día de hoy, médico traumatólogo, para hablar sobre ese abanico de posibilidades y tratamientos que existen hoy en día. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, encantado de estar en tu programa. Bueno, tenemos muchas articulaciones en el cuerpo y todas se pueden lesionar, pero vamos a ver entonces cuáles son las más propensas a que tengan ese tipo de lesiones, que de repente en el largo de nuestra vida nos pueda pasar algo allí. Sí, sí, definitivamente que hay articulaciones de predilección que se lesionan con más frecuencia por estadística. La rodilla es la articulación que más frecuentemente se ve en la consulta. La columna también es muy frecuente. Ya después van otras articulaciones como el hombro, los tobillos, pero las más importantes y las más frecuentes, rodilla, cadera, columna lumbar, hombro. Sí, es que existen diferentes tipos de lesiones. Vamos a ver desde dónde hasta dónde podrían estar desarrollándose. Sí, en la consulta lo primero que uno siempre evalúa es, ¿este paciente tiene un dolor agudo o tiene un dolor crónico? Eso es lo primero, es decir, esto es un dolor que tiene un antecedente traumático, es un dolor que apareció de manera progresiva, también es muy importante la edad del paciente. Entonces, cuando tú evalúas estas dos cosas, tú ya puedes ir orientándote hacia el tipo de lesión que puede tener este paciente. Un paciente con una lesión degenerativa, en el caso de la rodilla, por ejemplo, o el hombro o la cadera, o una lesión postraumática, porque no es lo mismo un menisco, que siempre lo hemos escuchado, me lesioné el menisco, bueno, es una lesión traumática o degenerativa. ¿Por qué? Porque el tratamiento es totalmente distinto, entonces eso es importante también determinar. Según la lesión, el paciente, la edad, los antecedentes, van a seleccionar el tipo de tratamiento. No es que hay un Correcto. estándar que diga, bueno, este es el tratamiento, si es una rodilla, ya, este es el tratamiento. Para Eso no nada, funciona de esa para manera. nada, para nada. De hecho, hay pacientes que es muy sencillo hacer el diagnóstico, es decir, hay pacientes que vienen con un dolor muy leve, que se puede manejar, la mayoría se manejan con tratamiento fisiátrico, analgésicos, y hay otro grupo de pacientes que ya vienen y llegan con una lesión muy avanzada, y esos son pacientes que tienen una indicación indefectiblemente quirúrgica, sea para reemplazo articular o eventualmente sea para una cirugía artroscópica. Pero existe un gap de pacientes muy importante entre esos pacientes que mejoran con tratamiento sencillo y ese otro grupo de pacientes que son para una indicación quirúrgica, que el tratamiento no está claro, no mejoran, no son para cirugía, pero tampoco mejoran con tratamiento conservador habitual. Entonces, este gap de pacientes, que es bastante importante, pudiera ser un grupo de pacientes que pudiera verse beneficiado por estas nuevas tecnologías no quirúrgicas para el tratamiento. Si hoy en día se está buscando muchísimo tratar de recuperar estas partes del cuerpo lesionadas, sean ligamentos, sean articulaciones, incluso bueno, la regeneración a través de diferentes técnicas para evitar la cirugía. Correcto. Bueno, porque puede ser una persona de una edad avanzada, de repente para no exponerlo al quirófano, hay cirugías que se pueden evitar, pero hay otras que son inevitables sin Correcto. duda alguna. Y por eso hay que ver a cada paciente y ver lo que estábamos conversando hace unos minutos, todas las características que tenga cada uno de ellos. Y bueno, ustedes son los que nos van a decir, Así ¿es quirúrgico, no es quirúrgico o vamos a probar? Correcto. Actualmente se habla muchísimo de combinaciones de tratamiento, tipo el plasma rico en plaqueta para la parte regenerativa, incluso dependiendo de la zona y también el especialista, apostar un poco a la sonoterapia, el ácido hialurónico. ¿Qué opinas sobre este tipo de terapias? Bueno, yo creo que todas estas son terapias, algunas podemos llamarlas ortobiológicas, bien indicadas, pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando hablamos del plasma rico en plaquetas, que es archiconocido, muy nombrado, hoy en día hay ciertas actualizaciones. Ya no hablamos de plasma rico en plaquetas, sino plasma balanceado en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. De crecimiento. Ya se sabe
que esa fórmula que tú tomas, obviamente se toma de la sangre, eso no cambia, se centrifuga, pero sí existe un kit especial que te filtra ciertas sustancias que no quieres que estén involucradas, por ejemplo, los leucocitos, que son células inflamatorias, que en los modelos iniciales de plasma rico en plaquetas estaban inherentes en ese sitio y producían inflamación Claro. y no ayudaba a regenerar el tejido a la velocidad que se quería. Hoy en día sabemos que todas estas fórmulas tienen que estar libres de leucocitos, balanceadas en plaquetas, para sacar el máximo provecho de este tipo de sustancias ortobiológicas que lo que van a ayudar es a estimular, regenerar tejido, a angiogénesis, llamar formación de vasos nuevos, estimula que lleguen nutrientes a ese sitio. Claro, y donde estás además las colocándolo. activaciones que se pueden dar, por ejemplo, con el gluconato de calcio, dependiendo del tipo de lesión que se está hablando y también la data de esta lesión, si es de inmediata o si ya ha pasado bastante tiempo, porque eso también pasa con nosotros los pacientes. De repente tenemos una lesión, pasa alguna caída, como nos dice, traumático, o de repente, bueno, como pasa con los esguinces, que de repente solamente con doblarnos el tobillo ya podemos estar en la presencia de un esguince de tobillo, por ejemplo, pero dejamos pasarlo todo, porque Sí. empezamos a tomar analgésico, porque nos ponemos algo de frío o calor en la casa, o simplemente nos estamos colocando una cremita mentolada y decimos, bueno, eso ya se me va a quitar, y como que perdemos la oportunidad de las primeras horas o la primera semana por un tratamiento oportuno. Sí, sí, eso pasa, es muy frecuente. La gente trata, hoy en día pues hay mucho acceso sencillo a tratamiento que puedes conseguir en la farmacia, pero yo creo que aquí lo clave de todo esto es realmente en cada caso muy especial hacer el diagnóstico adecuado para poder optimizar ese resultado y hacer que este paciente vuelva a su actividad diaria, sea deportiva o sea su actividad diaria normal, lo antes posible. Sí, el tratamiento oportuno va a ser que la recuperación sea mucho más rápida o mucho más lenta si nos tardamos en ir al especialista. Correcto, y la indicación, si nos equivocamos en el tratamiento también podemos cometer graves errores en la recuperación de este paciente o aplicar tratamientos innecesarios en este paciente. Puede ser que si el paciente no sea quirúrgico y pudieras ayudarlo con estos métodos ortobiológicos, pudieras librarlo de una cirugía. Claro, en el pasado hablamos primero del tobillo, que es también está la parte de la articulación del tobillo, donde se inmovilizaba. Se hablaba como primera línea de la inmovilización, por lo menos así sean de 21 días aproximadamente, Sí. con una continua revisión. Ahora se está diciendo que no para todos se está inmovilizando o se está evitando inmovilizaciones, sino llevarlos Prolongadas. más rápidamente a la rehabilitación. ¿Por qué ha Totalmente. cambiado esto? Porque ¿Qué se ha visto? se sabe que las articulaciones se nutren de movimiento. Y cuando una articulación la dejas inmóvil por mucho tiempo, ese condrocito, que es esa célula que produce ese colágeno o el sinoviocito que produce ese ácido hialurónico propio que tú produces en la articulación, porque tu propia articulación produce todo esto. Todo esto que tú colocas lo que hace es estimular a que esa propia célula haga su función adecuada, en los casos cuando todavía la articulación funciona. Entonces, por eso es muy importante tener la indicación adecuada en estos casos y para poder colocar el tratamiento adecuado. Entonces, la rehabilitación inmediata ahorita se está viendo como una gran opción terapéutica. Absolutamente, yo sí creo que yo soy pro de inmovilizar lo estrictamente necesario. No es que la inmovilización per se sea equivocada o sea mala hoy en día, no. De hecho, hay tejidos que necesitan, en un momento determinado necesitas inmovilizarlo para que desinflame y para que recupere. Pero en conjunto debes hacer varias cosas, por ejemplo, la rehabilitación bien dirigida, con una colocación de un factor biológico, por ejemplo, en un desgarro muscular. Si tú sabes que un desgarro muscular tienes que obligatoriamente, dependiendo del grado de ese desgarro, tiene que tener reposo ese miembro. Ahora, si tú colocas un factor biológico, probablemente esa regeneración se va a acelerar. Entonces, en vez de dejar a esa persona fuera de su deporte por 8 a 12 semanas, probablemente a la sexta o a la quinta semana ya estará reincorporándose a su actividad deportiva. Por eso es que cada quien o cada paciente hay que individualizar para darle el mejor tratamiento posible. Por supuesto, vamos a irnos a una pausa. Aquí Noticias Globovisión Salud. El doctor Andrés Monasterio nos sigue acompañando, médico traumatólogo. Por ahí sus preguntas y comentarios, como siempre, importantes. Ya nos preguntaban sobre el tobillo, aproveché y ya me adelanté un poco a esa pregunta, pero pueden preguntar lo que usted desee para que nos ayude a responder el experto en esta área, que en este caso es el doctor Andrés Monasterio. Ya saben, las redes, @salud_gb, @AnilaJSalas. Estamos con la cuenta del doctor, que es DR Monasterios. Así que ya regresamos.